Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos y bienvenidos una semana más a su programa Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia. Gracias por acompañarnos una vez más, como cada semana. Es un gozo para nosotros tenerlos. Y Laura, hoy traemos un tema que se nos ha solicitado mucho, que tratamos de otro ángulo muy al principio de cuando empezamos en el 2012, y hoy pues queremos tratarlo porque nos han llegado muchas cartas y mensajes sobre situaciones que tienen que ver con esto, y entendimos que es importante tratarlo, y es el de las esposas maltratadas. Y entonces, ¿cómo manejar esta situación nosotros como cristianos? Laura, y la palabra de Dios tiene algo que decirnos a los hombres, a los esposos, cuanto a esto. Vamos a concentrarnos en las esposas maltratadas porque lamentablemente son la mayoría, ¿verdad?, en el matrimonio. No quiero decir con esto que no haya mujeres que maltraten a sus maridos también. Los conocemos, sabemos de casos. Y se está viendo cada vez más. Se está viendo cada vez más. Uh-huh. Pero lamentablemente la mayoría son esposos maltratando a sus esposas. Y mira lo que dice 1 Pedro 3:7. Y ustedes, maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. De manera que Dios tiene una opinión muy clara, que vemos aquí, de su relación con nosotros los esposos, cuando no estamos relacionándonos como Él nos pide en su palabra con nuestras esposas, que son sus hijas y son nuestras hermanas en la fe. Uh-huh. Y entonces sabemos que nuestra cultura, Laura, no que sea exclusivo de la cultura hispana y el machismo latinoamericano, lo vemos también entre los norteamericanos y europeos y de todas partes. Sí, porque es el pecado. Exactamente. Pero lo vemos mucho en lo que nos toca a nosotros como latinoamericanos. Ese hombre machista, abusivo con sus palabras, maltratador, áspero, como vemos también en Colosenses, que la palabra nos advierte que no seamos ásperos con nuestras esposas. Entonces, es importante que le demos la importancia que Dios le da a esto. Y una razón también que quisimos traer este tema es porque hoy en día se habla mucho de abuso y no queremos meter la cabeza dentro de la arena y decir que no existe. Obviamente que hay abuso, pero ahora a todo le llamamos abuso. Y queríamos hoy hablar de qué realmente es, qué se le puede decir abuso, qué es maltrato. Y mira, Fausto, en las estadísticas que vemos, que son en Estados Unidos, pero sabemos que habrá muchas más si consideramos el mundo entero, dicen que cada 9 segundos una mujer es abusada en Estados Unidos. Amén. Y de nuevo, es una buena forma de empezar para que vean los números. Esta estadística ya tiene algunos años, no es reciente. Debe ser peor ahora. Y es en Estados Unidos y no especifica si esto es para los norteamericanos nada más o latinoamericanos también incluidos, pero nos da una idea de lo prevalente y grave del problema. También nos dice Laura que alrededor del mundo 1 de 3 mujeres, 1 de 3, es golpeada, violada sexualmente o abusada durante algún momento de su vida. Frecuentemente el abusador es un miembro de su propia familia. Así es. Eso es terrible. Oímos casos continuamente de personas que han sido abusadas de alguna manera por sus miembros de sus familias. Así es. Esta estadística dice también que la violencia doméstica es la causa principal de daño físico a la mujer, más que accidentes automovilísticos, asaltos y violaciones. También dice que estos estudios sugieren que 100 millones de niños son testigos de alguna forma de violencia doméstica en sus hogares. Y ya ustedes saben el daño que le hace esto a los niños, ¿verdad? Ser testigo de esto. Amén. Esas son cosas que no se olvidan y que la pasan luego a su familia. Dice también, Laura, que 1 de 5 adolescentes que ha estado en una relación de noviazgo ha sido amenazada con violencia si hay rompimiento. Es decir, cuando haya terminado la relación de noviazgo, el novio reacciona violentamente hacia ella. También dice esta estadística que en los Estados Unidos cada día más de 3 mujeres han sido asesinadas por sus esposos
y o por sus novios. Es decir, han sido asesinatos dentro de la pareja. Sí. Increíble. Según reportes, Fausto, de 10 países diferentes, de un 55 a un 95% de mujeres han sido abusadas físicamente por sus parejas y nunca han contactado a una organización de gobierno, ni han buscado refugio o han llamado a las autoridades buscando ayuda. Increíble. Y por último, en este estudio, dice que los hombres que de niños fueron testigos de violencia en su hogar tienen el doble de probabilidades de abusar de sus propias esposas cuando sean ya adultos que aquellos que no fueron testigos de violencia. Es decir, aquel niño que presenció, como le decíamos al inicio de la estadística, violencia entre sus padres, va a repetir, va a tener una doble chance de repetir ese tipo de conducta en su hogar cuando sea adulto. Y ya. Fausto, nosotros trabajamos con familias cristianas y entonces incluso este programa es para familias cristianas y uno diría, ¿y por qué tratar este tema a este público? Correcto. Y es porque lamentablemente vemos este abuso ocurrir también dentro de la iglesia, en las familias de la Y iglesia. Laura, este tema lo quisimos traer también y creemos que es muy importante porque hay mujeres creyentes que han sufrido agresión de parte del esposo y que no han sabido cómo manejar el asunto por desconocimiento bíblico y legal y por desconocimiento de cómo manejarlo dentro de la iglesia. Así es. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la esposa cristiana que se ve en una dinámica como esta, donde el marido la está agrediendo de alguna manera, al ser cristianos, ella no conoce bien hasta dónde debe involucrar a la iglesia, qué dice Dios sobre esto. Como cristiana debo ir a las autoridades, debo traer a la ley a mi hogar siendo yo creyente o debo limitarme a hablar con mi pastor. Y esto es lo que más queremos tratar aquí. Y Fausto, también se me ocurre que la Biblia enseña que la mujer se sujete a su marido. Entonces yo creo que quizás hay un desconocimiento acerca de realmente qué es la sujeción, hasta dónde yo me sujeto a un marido que me maltrata. Y qué es maltrato y qué es abuso. Exacto. Y qué no lo es. Es una persona difícil, porque sencillamente. como tú decías al comienzo, a veces que un marido le hable mal a una esposa, en un momento, ya ella dice, me maltrata, me quiero salir de este matrimonio, Exacto. esto no es para mí, esto no es lo que Dios quiere para mí. Y sí, eso está mal del marido, porque no debemos hablarle mal a nuestras esposas, pero somos pecadores y a veces perdemos y a veces la esposa le habla mal al marido también. Exacto. Entonces queremos darte un poco de guía en cómo navegar estas aguas, porque sabemos que son temas un poquito tabú dentro de la iglesia y también sabemos que a veces cuando una esposa cristiana va con este tema a su iglesia, muchas veces la iglesia no sabe qué hacer, cómo y Fausto, manejarlo. ¿En qué consiste realmente la violencia contra la mujer? Y de nuevo, vamos a tratar de entrar en el tema, pero a veces se confunde la línea que divide una cosa de la otra. Claro, si hay golpes, si hay violencia física, si la vida está en peligro, si hay golpes, si hay empujones, si hay sacudiones, esto es claro que es violencia física, es abuso físico, emocional y mental en todo, porque esto viene como un conjunto. Y es un patrón. Y es inaceptable. Eso es crimen. Eso es un crimen, eso no es aceptable. Eso no es que el marido está ejerciendo su autoridad. Eso es abuso contra un ser humano, contra su esposa, contra una persona indefensa. ¿Ves? Entonces eso es muy importante. Yo creo que en esa área, Laura, no hay poca confusión. Yo creo que la confusión está cuando el hombre levanta la voz, cuando quizás recurre a palabras ofensivas. Cuando es un hombre áspero. Un hombre áspero que habla feo, que no es delicado, que no te trata como vaso más frágil, como la palabra le indica. No sé si llamarle abuso o simplemente que es un hombre que necesita ser discipulado, necesita entender su rol, necesita que su carácter sea domado y traído bajo la sujeción de Jesucristo. Porque hay matrimonios más difíciles que otros porque hay personajes complicados muchas veces. Pero tu vida no está en peligro. Y eso no significa que vas a salir de ese matrimonio. Exacto. Por eso necesariamente, porque Dios está haciendo una obra. No está bien que ocurra eso. Dios está haciendo una obra en los dos. Exacto, no lo estamos justificando.
necesita ser atendido, confrontado. Quizás por el pastor en la iglesia, por un líder, un anciano de la iglesia. Pero nos interesa mucho que podamos hacer esa diferenciación en qué es abuso real y qué es quizás aspereza, dureza, frialdad. Hay mujeres que hablan de abuso cuando el marido simplemente no ha sido atento. No tiene palabras amorosas para ella, no la lleva a un lugar bonito, no le hace regalo. Y ella dice que a ella la están espera, por maltratando. ejemplo, que ella cocine todos los días o exige que ella tenga la casa limpia. Y ella se siente maltratada por eso, abusada por eso. Sí. Entonces es importante poder hablar estas cosas que, al igual que el tema de la sexualidad, tristemente no se hablan en el ámbito de la iglesia, y eso no está bien. Tenemos que poder hablar estas cosas con libertad. Entonces, Fausto, ¿cuáles son los tipos de abuso que la ley de los hombres contempla? Y esto pues es terminología que nos ayuda a entender un poco mejor, pero al final no es necesariamente lo más central y más importante. Se habla de abuso emocional cuando no hay golpe, no hay agresión física, pero tus palabras, tus acciones, la forma en que me tratas me afecta, me entristece, me agobia, me da temor, me intimida. Pero Fausto, yo puedo decir que en mi matrimonio en ocasiones ha habido abuso emocional. Porque sí, tú me has abusado emocionalmente a mí, efectivamente. Han habido momentos donde nosotros nos hemos hablado mal, donde yo te he retenido amor, tú me has retenido amor a mí, porque somos pecadores. Entonces yo no puedo decir que tú me abusas, que tú eres un abusador emocional y que me tengo que salir del matrimonio, porque eso ocurrió a veces. También está el abuso psicológico, que es esa intimidación mental de que ahora el marido recurre a unas prácticas que van creando en la esposa un miedo psicológico de que ya llegó. Si ve que no hice esto, va a reaccionar de esta manera, porque él crea estos patrones para intimidar, para tener a la mujer sujeta y asustada. Y lo hace por su temor. Sí, eso sería otro programa, examinar las razones por qué los hombres hacemos estas cosas. Sí. Pero en la mayoría de los casos es por temor nosotros mismos, por inseguridad. Porque yo quiero que esta mujer no se me subleve, no me hable duro, no se vaya por encima de mis decisiones. Entonces yo la tengo a ella sometida con ese abuso psicológico. Está el abuso físico, Laura, que es el que hablamos. Que eso es cuando ya el hombre recurre a un golpetazo, un empujón, a una sacudida, y eso es real, eso es real y se ve, y no lo vemos más ni lo sabemos más porque muchas mujeres no lo dicen por vergüenza, por temor, por lo que van a decir los demás. Está el abuso económico, que tú dirás, ¿cómo así? Bueno, hombres que retienen las finanzas de la esposa para tenerla sometida. No pueden gastar aquí, no pueden gastar allá. Ellas dependen de él para un centavo. Día, mujeres no quieren ser mantenidas por sus esposos porque quieren tener esa libertad económica. Fíjate cómo todas estas cosas pueden ser razones por las que nosotros ahora buscamos una independencia económica, generan otro tipo de problemas. Entonces, muchas veces lo que hay que ponerse de acuerdo con lo de la finanza, saber qué tú esperas de mí, cuánto yo debo gastar, si esto que recae en buscar consejo, ¿entiendes? Porque son, como tú dices, las líneas son muy difusas. Puede haber un esposo que sea muy organizado en sus finanzas y no quiere que la mujer gaste en comprar una estufa nueva. Pero ella puede esperar por esa estufa, pero ella está desesperada por la estufa, entonces ya eso es un abuso financiero. Entonces vemos también abuso verbal, cuando no hay daño físico, pero hay una serie de palabras que ofenden, que hieren, que hacen sentir mal a la esposa. Está el abuso sexual también, y eso mucha gente no lo entiende, pero aún entre esposo y esposa hay hombres que recurren a forzarse cuando la esposa no quiere, cuando la esposa no desea o no quiere, o por la razón que sea, y de nuevo, eso es otro programa, pero que no está justificada la fuerza ni el abuso. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061.
Que Dios te bendiga. Entonces, Fausto, ¿por qué muchas mujeres excusan a veces la violencia de sus maridos y no la llevan a las autoridades? Porque ya hemos visto que hay cosas que legalmente no se deben hacer. Así es, y yo creo, Laura, que no, en respuesta a tu pregunta, en la cultura norteamericana, nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, se ve menos esto porque hay una cultura, la sociedad apoya hoy en día que la mujer no se someta a esto, y lo hemos visto en los últimos años con el Me Too Movement y todas estas cosas donde mujeres han salido ahora con acusaciones de abuso de hace 30 años atrás, y eso ha traído hombres a la justicia, a encarcelamiento. Está el caso de Bill Cosby y otros tantos. Pero en nuestra cultura hispana, aún para los que vivimos en Estados Unidos y en otros países, nos cuesta más trabajo. La mujer pues crece en un núcleo familiar donde muchas veces la mamá vio a la mamá solapando pecados del padre, siendo abusada y no diciendo nada, llorando a solas y diciéndole a los niños, no mamita, no, eso no es nada, papi no se dio cuenta. Entonces ahora esa esposa del día de hoy le cuesta trabajo traer esto a la luz. Y además, Laura, por un sinnúmero de razones, de los que te voy a listar algunos: miedo al esposo, a ese mismo abusador le tengo miedo, y por ende, ¿qué va a pasar si yo lo delato, si yo se lo hablo a otras personas? Por desconocimiento bíblico legal, como les decía al comienzo, no sé bien qué dice la palabra, no sé qué bien son mis derechos legales contra este esposo abusivo, y por ende me quedo callada esperando a que esto mejore algún día por sí solo. Temor al futuro. Muchas veces la mujer, más si es una mujer que está en casa, que no trabaja fuera y tiene su entrada económica, pues depende del dinero que el marido da. Y ahora, ¿qué voy a hacer si lo delato? También por el desamparo de los hijos. Yo crecí en un hogar donde mi madre quería dejar a mi padre por adúltero y poco amoroso y lo que sea. Y siempre me acuerdo que decía, es que es por ustedes. Yo no tengo carrera, yo no tengo trabajo y yo no los puedo dejar desamparados. Y si me divorcio, tu papá no nos va a apoyar. Entonces esa era la excusa de ella. Y mira si fue así, Laura, que cuando nos graduamos cada uno de la universidad, ella le dijo a él que se fuera de la casa. Es decir, que había una veracidad ahí. También preocupación por el qué dirán. Para nosotros los hispanos, el tema de qué creen los demás. No nos gusta sacar los trapitos sucios No nos gusta que los amigos y familiares tengan una opinión negativa de mi hogar, de mi familia, porque lo vieron en el matrimonio de los padres y ahora creen que esto es parte de la normalidad de un matrimonio. Algunas, increíblemente, aunque son víctimas del abuso, cuidan la imagen del marido y no quieren que otros piensen que su marido es lo que es. Porque hay como un dolor ajeno, hay como una vergüenza ajena de que, wow, qué horrible que la gente sepa que mi marido es de esta manera. Otras creen también, Laura, que se lo han buscado de alguna manera. Esto es uno de los motivos por la que muchos abusadores se salen con la suya, porque le hacen creer a su esposa que ella es la que se ha buscado él. Porque al final es una manipulación psicológica y de nuevo se necesitan dos, como hablábamos en unos programas anteriores acerca de la manipulación: la que se deja manipular, abusar, y el abusador que se empodera. Y entonces, Fausto, viendo todo esto, para los esposos y matrimonios cristianos, para las esposas cristianas, ¿qué papel juega la iglesia dentro de esto? Amén. Esto es muy importante, familias, parejas que nos escuchan, porque la solución nunca es quedarte en esa situación, especialmente si el abuso ha escalado a lo físico. Aunque sea un empujón, aunque sea un puñetazo a una puerta o a una pared. Ese puñetazo esta vez fue a la pared, pero la próxima vez va a ser al costado de tu cabeza, tú no sabes. Sobre todo si tú eres un hombre iracundo. Exactamente, esto no es aceptable. Sí debes orar, sí debes esperar en el Señor, pero tienes que buscar ayuda en tu iglesia. Tienes que ir a tu iglesia, tienes que ir a tu pastor, a uno de los pastores de tu congregación, contarle lo que está pasando, involucrarlos y que ellos entonces se involucren con tu marido, lo convoquen, tengan esta reunión. Si ya estas amenazas o este abuso, este maltrato
ha pasado a lo físico, hay que ir a la iglesia y a las autoridades. Hermano, no es opcional que como cristianos vayamos nada más que a la iglesia y no involucremos a las autoridades. Desde el momento que ese hombre te violó físicamente, te violentó físicamente, eso es un crimen. Eso no es cualquier cosa. Eso no es una ofensa. Eso es un crimen. Sí. Él te agredió físicamente a ti o a tus hijos. Y entonces tú tienes que ir a tus pastores y ellos y tú ir a las autoridades. Sí. Y mira, Fausto, se me ocurre también la importancia de ir donde los pastores, porque quizás hayan casos donde no haya abuso físico. Son otros tipos de conductas manipuladoras, abusivas, pero que, como tú decías, hay mujeres que no se dan cuenta que esto es abuso. Entonces, si esa persona se siente temerosa del esposo, siente temor que va a llegar, que va a pensar, qué me va a hacer, no puedo gastar, ¿no? Y tiene este miedo, es excelente ir a donde los pastores, porque los pastores la pueden ayudar a diferenciar. Esto ya pasó la línea, tenemos que llamar al esposo para hablar sobre esto, cómo nos involucramos aquí. Por eso es tan importante ser miembro de las iglesias. Amén, amén, Laura. Y es al igual que el tema de la separación y el divorcio. Son cosas, hermanas, que no podemos hacer desconectados de nuestra iglesia. Sí. No podemos dar esos pasos solos. Tenemos que tener la guía de esos pastores pastores que Dios ha puesto a pastorearnos para que nos acompañen en estos tiempos difíciles. Y que pueden ser objetivos y ver cosas que no vemos, hacernos entender quizás cosas que no estamos entendiendo y que quizás al final no son abusos, pero que lo percibimos como tal. O y que lo que requiere es una consejería. Exacto. Una conversación. Por eso siempre decimos a las personas, ahora por ejemplo, oyen este programa y nos quieren escribir para buscar ayuda. Nosotros no somos esa persona. Tu iglesia es la persona, son las personas, tus pastores, tus líderes, los ancianos que los conocen, que caminan con ustedes, que pueden citarlo en su casa y oírlos para ayudarlos a manejar esta situación. Amén. Y entonces, ¿qué debe hacer, Fausto, una persona, un cristiano o una cristiana? Si sospecha que alguien, una familia, en un matrimonio hay abuso. Amén. Esto es muy importante también porque quizás te toca esa responsabilidad a ti. Quizás tú no eres el abusado o la abusada, pero tú te das cuenta que alguien en la iglesia con quien te relacionas tiene cierta evidencia de que quizás está en una reunión, o quizás te lo ha dicho, porque no se atreve a ir a los pastores o a la ley, a las autoridades, pero tiene esa confianza contigo y te dice, mira, anoche fulanito llegó a la casa borracho y dio golpes a todo, me empujó contra una mesa, los niños estaban dando gritos. Sí. ¿Qué hace ese hermano o esa hermana que sabe que hay alguien que está siendo víctima de este maltrato? Lo primero es acercarte a esa víctima. Si esa víctima ya te lo dijo, si ese hermano ahora te lo dice, ya tú tienes la mejor excusa, ya ella se abrió contigo. Y ahí hazle entender a ella, mira, esto no se puede quedar entre nosotros. El tú decirme eso a mí ahora cómplice y hacerme prometer ahora que no voy a decir nada, lo que me estás haciendo partícipe de algo, y cuando mañana, si Dios no lo quiere, terminas tú siendo dañada o hasta asesinada. Yo ahora fui testigo, yo era alguien que sabía que esto estaba pasando y no hice nada. Así que eso es inadmisible. Te toca a ti ahora que tienes la información. Si tú lo sospechas, acércate y pregúntale. María, mira, te veo mal, te veo que tienes como unas manchas aquí, ¿qué pasa? ¿Ha habido algún problema? Te llamé ayer y oí a tu esposo gritando atrás, ¿qué pasa? No nos dé miedo, hermanos, a involucrarnos. La cultura hoy nos dice, tú lo tuyo y yo lo mío. Cada uno con sus cosas en su casa. Nadie se meta con el otro. Eso no es bíblico, eso es mundano. Así que métete y averigua, entrométete para el bien de esa persona. Luego, cuando tengas la certeza de que es así, vayan a los pastores de la iglesia. Acompaña a esa hermana que está asustada, que está amedrentada, que está intimidada. Acompáñala a los pastores. Los pastores entonces ahora deben ofrecerle seguridad a esta persona. ¿Ves? Recibirla, escuchar su historia y darle ahora seguridad de que ellos están con ella, que ella no está sola. Deben entonces los pastores convocar a este esposo abusivo. Y de nuevo, si ha habido maltrato físico, involucrar a las autoridades, reportarlo. Muchas veces no queremos hacer esto por el escándalo, por lo feo que se va a ver, por lo que los niños le va a afectar, pero tú sabes que quizás esta es
este es el comienzo de una obra que Dios va a hacer. Amén. Mientras tú mantengas eso en privado, Así para es. que nadie se entere, para evitar el escándalo, para evitarle el daño a los niños, esto va a seguir pasando. Así es. Muchas veces ese hombre abusivo necesita ser reprendido y avergonzado y expuesto para que ahora Dios empiece una obra de humillación y de quebrantamiento en él. Eso no significa que tu matrimonio va a terminar, porque si Dios hace esa obra en él, este puede ser un nuevo matrimonio ahora, Claro. donde eso quede atrás y ahora tenga un testimonio de vida que compartir con otros. Y Fausto, entonces, ¿cuáles serían algunas de las consecuencias del abuso emocional y la violencia doméstica en los hijos, ¿cuáles son algunas de esas Sí, consecuencias? de no hacer nada, de elegir permanecer en ese lugar de temor y de escondite y de sombra, el daño emocional a tus hijos. Hay madres que dicen, bueno, a mí que me pase lo que sea, a mí no me importa yo, pero mis hijos, bueno, esto le hace daño a tus hijos. El tú permanecer callada y ellos ver lo que está pasando, esto le va a hacer mucho daño y lo van a pasar luego a su familia. Daños físicos a ti misma que pueden terminar sabemos del caso de Laura que terminó trágicamente, un hombre que terminó estrangulando a su esposa en un ataque de ira. Daños emocionales, psicológicos el resto de tu vida, que se pueden evitar Claro. si se manejan bíblicamente a tiempo. Posible muerte Exacto. tuya, inclusive. Y aún daño al abusador, que en la mayoría de los casos no quiere hacer eso que está haciendo. ¿Ves? Son personas que no tienen control sobre su y eso es una espíritu. razón por la que muchas esposas no los delatan, no, sino que no los exponen. Porque en el fondo dicen, no, es que él no es malo. Yo lo conozco, él tiene un buen corazón. Porque muchas es que él veces- aprendió eso de su papá. Bueno, él necesita ayuda. Muchas veces ellos se arrepienten o tienen remordimiento de lo que hicieron, van donde la esposa, le piden perdón, no lo voy a hacer de nuevo y vuelven y lo hacen. Así es. Porque no tienen control sobre su espíritu, necesitan ser traídos a la luz, lo que hacemos con todos los pecados. Y hermana, como con todo en la vida, si queremos ver un cambio, una mejoría, tenemos que sacar eso a la luz, tenemos que tratarlo. Dejándolo a escondidas no se va a mejorar nunca, solo se va a empeorar porque estamos alimentando eso, estamos alimentando ese pecado. Y Laura, para cerrar, yo quisiera que leyéramos algunos textos que nos dejan ver cuál es el corazón de Dios en cuanto a esto, además de lo que ya leímos al inicio. Mira lo que dice Colosenses 3, del 5 al 6. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Amén. Y en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios se aira contra todo eso. Hombres injustos, impíos, que maltratan y abusan. Y hablando del que no domina su espíritu, dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, el necio, pero el sabio la reprime. Estos son esposos necios. Proverbios 14:17, el hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. La ira es el que causa todas estas cosas, ¿verdad? Proverbios 15:18, el hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Y Proverbios 16:32, mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu, que el que toma una ciudad. Estos hombres no han logrado dominar su espíritu, no se han arrepentido de su ira y la dan rienda suelta a sus pasiones y hacen daño. Amén. Para cerrar, y me dirijo a las hermanas en particular, si eres un esposo que estás oyendo y te ves identificado, por favor, pon atención porque Dios te está hablando. No tengan miedo, hermanas, de sacar esto a la luz. Yo sé que es un paso difícil. Nos gustaría que no estuviera pasando. Nos gustaría que nuestro hogar fuera normal, saludable, santo, que honre a Dios. Pero muchos estamos en matrimonios que no es así, en familias que no son así. Es difícil. Órale al Señor. Busca gente en tu iglesia que te acompañe, que te apoye. Y da el paso, porque si das ese paso puede ser el comienzo de una nueva vida. Amén. Para ti, para tu marido, para tu familia. De quedar en silencio, sufriendo, te expones a que te asesinen, que quizás
le hagan daño a tus hijos y que termine todo terrible. Y en el mejor de los casos, quizás no termines asesinada, pero tus hijos van a ver todo este testimonio, este ejemplo, van a llevárselo a sus familias eventualmente, van a ver ese mal ejemplo. Y qué glorioso, Laura, cuando le creemos al Señor y nos lanzamos a sus brazos y confiamos en Él y hacemos lo que nos toca. Y ahora Dios obra en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y podemos en un tiempo contar de dónde Dios nos sacó y mira las grandes cosas que ha hecho en nuestro matrimonio. Esperamos que esto te haya servido, si no para ti, quizá para personas que conoces, que puedas estar en una situación como esta. Y que Dios te puede usar inclusive para ser de ayuda a otros. Te agradecemos como siempre que nos sigas y te esperamos en una próxima entrega de otro Hogar sobre la Roca. Dios los bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.